La tierra se estrecha en una serie de crestas de granito y cuencas poco profundas. A finales del otoño, el aire se vuelve más delgado y se enfría rápidamente después del atardecer. La elevación supera los 7,000 pies. Bosques de pino y abeto se extienden por las laderas, interrumpidos por piedra expuesta y lagos glaciares. La nieve llega temprano aquí. Se asienta sin urgencia, cubriendo el suelo en capas que se endurecen durante la noche. En 1846, la ruta sobre esta cordillera no era una carretera pavimentada sino un sendero para carretas. Cruzaba lo que ahora se conoce como Dane Pass, una depresión entre picos que canalizan viento y clima. El sendero ascendía gradualmente desde el desierto oriental y luego se volvía más empinado hacia la cumbre. En días despejados, la vista se extendía hacia el oeste hasta el Valle de Sacramento. En buenas condiciones, una caravana de carretas podía cruzar en cuestión de días. Para noviembre, las condiciones cambiaban. Sistemas de tormentas se movían tierra adentro desde el Pacífico y se encontraban con el aire frío de las montañas. La nieve caía intensamente. Se formaban ventisqueros a lo largo del sendero y en los claros del límite forestal. Los arroyos comenzaban a congelarse en sus orillas. El suelo bajo los árboles se volvía rígido. El paso no anunciaba peligro. Permanecía como lo había hecho durante siglos, silencioso e inmóvil. Las montañas no alteraban su forma. Solo alteraban el acceso. Para los viajeros que se acercaban tarde en la temporada, la distancia hasta la cumbre podía parecer manejable. El descenso por el lado occidental estaba a solo millas de distancia. El valle más allá yacía invisible, más bajo y más cálido. En la primavera de 1846, varias familias dejaron el medio oeste estadounidense y comenzaron el viaje por tierra hacia California. Viajaban en carretas cubiertas tiradas por bueyes. La mayoría había partido de Independence, Missouri, un punto común de salida para grupos de emigrantes que se dirigían al oeste por los senderos de Oregón y California. Su destino era la Alta California mexicana, donde concesiones de tierra y oportunidad atraían a colonos a través del continente. Entre ellos estaban las familias de George y Jacob Dane, hermanos en sus 60 años, y James F. Reed, un empresario de Illinois. Con ellos viajaban esposas, hijos, trabajadores contratados y jóvenes solteros que buscaban trabajo o tierra. En total, el grupo que más tarde sería conocido como el Dane Party sumaba más de 80 personas, aunque individuos se unieron y se separaron a lo largo de la ruta. Muchos eran agricultores. Algunos tenían experiencia con ganado y viajes de larga distancia. Pocos habían cruzado cadenas montañosas altas antes. El viaje hacia el oeste típicamente requería de 4 a 6 meses. Los grupos de emigrantes se movían lentamente, promediando 15 millas por día en buenas condiciones. Seguían senderos establecidos a lo largo de ríos y llanuras, reparando carretas, atendiendo animales y cazando cuando era posible. La ruta exigía disciplina y tiempo preciso. Se aconsejaba a los viajeros alcanzar la Sierra Nevada antes del inicio de las fuertes nevadas de otoño. Durante el verano de 1846, mientras se movían por lo que hoy es Wyoming, miembros del grupo Dane eligieron seguir una ruta alterna recientemente promovida conocida como el Hastings Cutoff. Lansford W. Hastings había descrito este camino en cartas y una guía, afirmando que acortaría el viaje a California. El atajo dejaba el sendero principal de California y cruzaba las montañas Wasatch antes de atravesar el desierto del Gran Lago Salado. La decisión de tomar el Hastings Cutoff fue debatida entre los emigrantes. Algunos grupos se negaron y continuaron por la ruta establecida. El grupo Dane procedió con el atajo, a pesar del conocimiento limitado de primera mano del terreno. Hastings mismo no estaba presente para guiarlos por las secciones más difíciles. El camino resultó más lento y más exigente de lo descrito. Las carretas requirieron abrir camino a través de madera en la cordillera Wasatch. Se perdió tiempo. Los bueyes se debilitaron bajo la tensión. Cruzar el desierto del Gran Lago Salado a finales del verano retrasó aún más al grupo. Las salinas ofrecían poca agua y escaso forraje para los animales. Varios bueyes murieron. El equipo se deterioró. Para cuando el grupo se reincorporó al sendero principal de California cerca de la actual Elko, Nevada, estaban semanas atrasados en el calendario. El retraso redujo su margen de error.
Otros grupos de emigrantes que habían partido más tarde pero permanecieron en el sendero principal comenzaron a adelantarlos. Los suministros se consumían a un ritmo constante. La Sierra Nevada aún se alzaba adelante, elevándose como una barrera final antes del Valle de Sacramento. A principios de octubre, el Dane Party entró en el corredor del río Truckee, siguiendo su curso hacia las montañas. El aire se volvió más frío. La escarcha aparecía en las mañanas. El grupo se dividía a veces para manejar el ritmo y los recursos. La carreta de la familia de George Dane se quedaba atrás debido a problemas mecánicos y al movimiento más lento de los miembros mayores. Al acercarse a la ladera oriental de la Sierra Nevada a finales de octubre, los emigrantes eran conscientes de la temporada. La nieve aún no había cerrado el paso en la mayoría de los años anteriores en ese momento. La distancia hasta la cumbre parecía medible. El descenso más allá prometía menor elevación y relativa seguridad. Aún no se consideraban atrapados. Estaban retrasados, pero todavía en movimiento. El ascenso final permanecía por delante. Almohadilla, almohadilla, almohadilla parte 2. En la última semana de octubre de 1846, el Dane Party comenzó el ascenso hacia la cresta de la sierra a lo largo del río Truckee. El sendero se estrechaba y ascendía de manera constante. Las carretas se movían en secuencia, tiradas por bueyes debilitados por meses de viaje. La nieve había caído ligeramente en elevaciones más altas, pero el suelo aún era transitable. El 28 de octubre, un pequeño grupo avanzado intentó cruzar la cumbre. Lograron avanzar, pero las condiciones cambiaron rápidamente. Nubes se reunieron sobre los picos, y la nevada comenzó con intensidad. En cuestión de horas, la acumulación se profundizó a lo largo del sendero. La nieve no se derritió entre tormentas. Se compactó y se congeló durante la noche. Los emigrantes se retiraron a terreno más bajo cerca del lago Truckee, ahora conocido como Dane Lake, con la intención de esperar una pausa en el clima. En cambio, siguieron tormentas adicionales. La nevada alcanzó varios pies de profundidad. Los ventisqueros bloquearon el camino hacia la cumbre y llenaron los surcos abiertos por las ruedas de las carretas. Los bueyes no podían tirar de carretas cargadas a través de la acumulación. Los intentos de avanzar fracasaron. La elevación en el lago se situaba cerca de 6,000 pies, con el paso por encima superando los 7,000 pies. A esa altura, las condiciones de invierno temprano se endurecían rápidamente. Las temperaturas descendían por debajo del punto de congelación por la noche. La madera se convirtió en el único recurso accesible. El movimiento más allá de distancias cortas requería raquetas de nieve, que los emigrantes no poseían inicialmente. El grupo se dividió en campamentos separados. Algunas familias establecieron refugios improvisados cerca de la orilla del lago utilizando cajas de carretas y lona. Otros, incluyendo la familia Dane, se retrasaron varias millas atrás en Alder Creek después de que se rompiera el eje de una carreta. Ese grupo más pequeño construyó refugios temporales de matorral y pieles mientras intentaban reparaciones. A principios de noviembre, el sendero sobre la cumbre estaba completamente obstruido. La profundidad de la nieve hacía imposible el viaje en carreta. Los animales se debilitaron aún más a medida que el forraje desaparecía bajo el hielo. Sacrificar bueyes para carne. Se volvió necesario antes de lo previsto. Las raciones se midieron con mayor cuidado. El momento del retraso se convirtió en una condición de confinamiento. La ruta hacia el oeste estaba a solo unas millas de distancia, pero ahora era intransitable. Los emigrantes entendían la geografía. Sabían que más allá de la cresta el descenso conduciría hacia valles más bajos. Pero las montañas se mantuvieron firmes. No existía un sistema inmediato de rescate para migrantes por tierra. La comunicación con asentamientos requería viaje físico. Con la cumbre cerrada, el Dane Party enfrentó un invierno en altitud sin refugio permanente, provisiones limitadas y sin certeza de asistencia externa. El viaje había terminado antes de alcanzar su destino. El invierno había comenzado. Con el sendero cerrado y la nieve profundizándose, los emigrantes cambiaron de viaje a asentamiento. Cerca del lago Truckee, varias familias desmontaron sus carretas para construir cabañas rudimentarias. Utilizaron troncos de pino cortados del bosque cercano, sellando los espacios con barro y tela cuando era posible.
Los techos se formaron con cubiertas de carretas estiradas sobre postes y pesadas con ramas. Estas estructuras eran pequeñas y abarrotadas. No estaban diseñadas para habitación prolongada en invierno de montaña. En Alder Creek, aproximadamente 6 millas al este del lago y ligeramente más bajo en elevación, George Dane y su familia, junto con las familias de Jacob Dane y varios otros, permanecieron separados debido al daño previo de la carreta. Su grupo sumaba más de 20 individuos. Con la nieve profunda impidiendo la reunión con el campamento del lago, también comenzaron a construir refugios. La madera estaba disponible en el bosque circundante, aunque cortarla requería esfuerzo en condiciones frías. Los bueyes ya estaban siendo sacrificados para carne. Las pieles se usaron para reforzar techos y entradas. Los campamentos estaban aislados entre sí por el terreno y la nevada. La comunicación se volvió intermitente. Viajar entre Alder Creek y el lago Truckee requería navegar ventisqueros y sotobosque congelado. A medida que las condiciones empeoraron, estos viajes se volvieron raros. La gestión de alimentos se convirtió en la tarea central. Al inicio del confinamiento, algunos bovinos y bueyes aún permanecían vivos. Estos fueron sacrificados gradualmente. La carne se secaba cuando era posible, aunque las temperaturas bajo cero la preservaban sin curado tradicional. Las porciones se asignaban a los hogares. Los suministros de harina y otros productos secos eran limitados y disminuían. Las oportunidades de caza eran escasas. La fauna se retiraba más profundamente en el bosque o migraba a elevaciones más bajas. Los emigrantes adaptaron herramientas para uso invernal. Se construyeron raquetas de nieve con madera de arco de yugo y correas de cuero crudo, modeladas según diseños conocidos por tramperos y comunidades nativas americanas en la región. Estas permitían movimiento limitado sobre la nieve sin hundirse profundamente. La recolección de leña requería trabajo diario. Los fuegos ardían constantemente dentro de las cabañas para proporcionar calor mínimo. El humo se acumulaba dentro de las pequeñas estructuras, escapando por aberturas en el techo. El tiempo se medía menos por fechas de calendario y más por tormentas e intervalos entre ellas. Los diarios mantenidos por sobrevivientes, incluidos los de Patrick Breen en el campamento del lago, registran que la profundidad de la nieve aumentaba constantemente durante noviembre y diciembre. A mediados del invierno, los ventisqueros alcanzaban los techos de las cabañas. Las aberturas tenían que despejarse repetidamente para evitar entierro completo. La sanidad se volvió difícil. Espacios confinados y ropa húmeda llevaron a enfermedades. Algunos individuos desarrollaron congelación o problemas respiratorios. Otros se debilitaron por la ingesta calórica reducida. Los niños eran especialmente vulnerables al frío y la desnutrición. En Alder Creek, George Dane se lesionó la mano mientras cortaba leña en noviembre. La herida se infectó, probablemente debido a suministros médicos limitados y exposición al frío. Permaneció dentro de la cabaña durante periodos prolongados a partir de entonces, incapaz de contribuir plenamente al trabajo. El liderazgo se volvió difuso a través de los campamentos. Las decisiones se tomaban colectivamente o por quienes estaban físicamente capaces en el momento. A pesar de las dificultades, se formaron rutinas. Cortar leña al amanecer. Preparar carne cuando estaba disponible. Despejar nieve de los techos. Revisar restos animales en busca de partes utilizables. Las familias intentaban mantener orden entre los niños mediante tareas simples. Persistía la expectativa de que el rescate podría llegar en primavera, o que un pequeño grupo podría alcanzar asentamientos una vez que las condiciones de nieve mejoraran. Durante noviembre y hasta diciembre, el Dane Party se ajustó a la inmovilidad. Las cabañas permanecían en silencio entre árboles enterrados. Las montañas no se movieron. La nieve continuó cayendo. Para diciembre de 1846, el ganado restante había sido en gran medida consumido. Lo que comenzó como carne fresca se convirtió en restos decrecientes. Las pieles servían para extraer grasa y proteínas residuales. Los huesos se trituraban y hervían para caldo. Las velas de sebo se preservaban cuidadosamente. La harina, donde quedaba, se racionaba en pequeñas porciones. En el lago Truckee, el diario de Patrick Breen señala comidas cada vez más escasas. Las entradas mencionan sin carne en varios días, y más tarde, nada más que pieles.
Las cabañas en el lago albergaban múltiples familias en espacios confinados. La nieve presionaba contra las paredes. Las ventanas eran mínimas o inexistentes. La luz entraba por las aberturas de las puertas cuando podían despejarse. Los fuegos ardían continuamente, pero la madera no era ilimitada. Hombres y muchachos mayores cortaban madera diariamente, arrastrándola a través de nieve que alcanzaba altura de pecho en algunas áreas. El trabajo consumía calorías que no podían reemplazarse fácilmente. En Alder Creek, las condiciones eran similares, aunque la elevación ligeramente más baja ofrecía diferencia marginal en profundidad de nieve. La separación entre los dos campamentos redujo la posibilidad de compartir recursos. Cada grupo calculaba su propia estrategia de supervivencia basada en suministros restantes. Creció la comprensión de que no habría rescate inmediato. A mediados de diciembre, se formó un plan en el campamento del lago. Un pequeño grupo intentaría cruzar las montañas con raquetas de nieve y buscar ayuda en asentamientos de California, aún bajo gobierno mexicano. La distancia hacia el oeste hasta el fuerte de Sutter en el Valle de Sacramento era aproximadamente 100 millas. La ruta requería ascender el paso, descender la ladera occidental y navegar terreno desconocido en condiciones invernales. 17 individuos partieron el 16 de diciembre de 1846. Incluían hombres y mujeres de diferentes familias. Este grupo más tarde se conoció como la Forlorn Hope. Llevaban comida limitada, pequeñas cantidades de harina y carne seca. Las raquetas de nieve eran recién construidas. Se movían lentamente, a menudo hundiéndose a pesar del equipo improvisado. Después de varios días, los suministros se agotaron. El progreso se volvió incierto en condiciones de tormenta blanca. En los campamentos, quienes permanecieron continuaron tareas rutinarias. Los diarios indican debilidad creciente. Algunos individuos ya no podían levantarse de la cama sin ayuda. Los niños lloraban por comida. Los adultos respondían con explicaciones medidas en lugar de promesas. No había indicación de que alguien anticipara la severidad que alcanzaría el invierno, pero el deterioro físico era visible. La Forlorn Hope enfrentó crisis inmediata pocos días después de partir. La profundidad de la nieve y la falta de comida condujeron a inanición. Varios miembros murieron a lo largo de la ruta. Los sobrevivientes recurrieron a consumir los cuerpos de quienes habían fallecido, una decisión registrada en testimonios posteriores y relatos de sobrevivientes. Después de aproximadamente 33 días en las montañas, 7 de los 17 originales alcanzaron asentamientos a principios de enero de 1847. La noticia de los emigrantes varados llegó a comunidades de California. En el campamento del lago y el del arroyo, este esfuerzo no se supo inmediatamente como exitoso. Las cabañas permanecieron en silencio excepto por trabajo rutinario y el sonido del viento contra nieve compactada. El tiempo se movía lentamente. La expectativa cambió de retraso corto a resistencia prolongada. Las montañas mantenían a los emigrantes en su lugar. Esperaban sin certeza de resultado. Almohadilla, almohadilla, almohadilla parte 3. Durante el invierno de 1847, varios miembros del grupo intentaron cruzar la nieve con raquetas improvisadas. En diciembre, un pequeño grupo de hombres y mujeres partió a pie hacia el oeste, esperando alcanzar asentamientos en California y traer ayuda de regreso. Más tarde serían conocidos como el Forlorn Hope. Avanzaron lentamente sobre la nieve profunda, enfrentando hambre extrema y frío. Varios murieron en el camino. Los sobrevivientes finalmente alcanzaron el Valle de Sacramento después de semanas de viaje. Su llegada alertó a los colonos en California sobre la situación en las montañas. Los grupos de rescate comenzaron a organizarse a principios de 1847. La primera partida de socorro partió en febrero, llevando provisiones y animales de carga. El ascenso fue difícil. La nieve aún cubría el sendero. Los rescatistas localizaron el campamento en Truckee Lake y comenzaron a evacuar a los más fuertes, principalmente niños. Se necesitaron múltiples expediciones para sacar a los sobrevivientes restantes. Algunas personas eran demasiado débiles para viajar cuando llegó la ayuda por primera vez. Otras eligieron quedarse con familiares que no podían moverse. Las tormentas continuaron interrumpiendo los esfuerzos. Cada grupo que descendía de las montañas enfrentaba el mismo terreno y clima que habían atrapado a los emigrantes meses antes.
En abril de 1847, los últimos sobrevivientes fueron llevados fuera de la Sierra Nevada. En total, 48 personas sobrevivieron del grupo original que había entrado en las montañas el otoño anterior. Más de 40 murieron durante el invierno. Los relatos de lo ocurrido en los campamentos se difundieron rápidamente. Los periódicos en California y el este informaron sobre hambre, exposición y canibalismo. Los sobrevivientes dieron declaraciones que variaban en detalle y énfasis. Algunos relatos eran precisos. Otros fueron embellecidos o simplificados con el tiempo. La ubicación de los campamentos fue finalmente renombrada. Truckee Lake se convirtió en Dane Lake. El paso tomó el nombre de Dane Pass. Con el tiempo, la historia se convirtió en parte de la narrativa más amplia de la migración hacia el oeste estadounidense. El paisaje mismo permaneció sin cambios. Las crestas de granito aún se elevan por encima del lago. La nieve todavía cae intensamente en invierno. Las carreteras y líneas ferroviarias posteriores atravesaron el mismo corredor, reduciendo el tiempo de viaje de meses a días y luego a horas. La experiencia del Dane Party no fue el único desastre en el sendero emigrante, pero se convirtió en uno de los más documentados. Sus retrasos, decisiones de ruta y el momento de su llegada a la Sierra Nevada fueron examinados por historiadores posteriores. El Hastings Cutoff continuó siendo utilizado por algunos viajeros en años siguientes, aunque con mayor precaución. Los eventos del invierno de 1846-1847 ilustran la estrecha ventana de tiempo que gobernaba el viaje por tierra hacia California. Unas pocas semanas de retraso podían alterar el resultado de una travesía. Las montañas no cambiaban. El clima seguía sus propios patrones. Hoy, visitantes que conducen sobre Dane Pass pueden ver marcadores históricos cerca del lago y en las elevaciones circundantes. El área es conocida por el esquí y la recreación de verano. Las cabañas originales han desaparecido hace mucho tiempo. La historia del Dane Party persiste en registros, cartas y hallazgos arqueológicos. Permanece como un registro de migración bajo condiciones de información limitada y presión ambiental. Las decisiones tomadas en las llanuras reverberaron en las montañas. La Sierra Nevada continúa presentando una barrera física entre el desierto oriental y el valle costero. En la mayoría de los años, el paso es transitable durante todo el año por carretera. En 1846, dependía del tiempo, la resistencia y el momento.